La primera vez que bajé a las minas secretas de Pachuca no fue por curiosidad, fue por necesidad. En esta ciudad hay historias que no aparecen en los libros ni en los recorridos turísticos, historias que se murmuran en voz baja entre los viejos mineros, entre los veladores que trabajan de noche y entre los borrachos que ya no tienen nada que perder. Yo trabajaba como topógrafo para una empresa que supuestamente iba a mapear túneles antiguos, pero desde el primer día supe que eso era una mentira mal armada. No querían mapas. Querían algo que estaba escondido bajo la ciudad desde hacía décadas. La entrada no estaba señalizada. Nada de rejas, nada de anuncios. Solo una puerta de metal oxidada, enterrada a medias detrás de una vecindad vieja, en una calle donde el alumbrado público parpadea incluso cuando no hay viento. A las 6 de la mañana, cuando llegué, el aire ya olía raro, como a humedad encerrada por años y a metal viejo. Éramos 4. Julián, un exminero que conocía los túneles como si fueran venas de su propio cuerpo. Ramiro, el ingeniero de la empresa. Elisa, geóloga. Y yo. Julián fue el único que, antes de entrar, se persignó sin decir nada. Desde los primeros metros, el silencio fue antinatural. No había goteos, no había ratas, no había insectos. Solo nuestros pasos y nuestra respiración, resonando en paredes que parecían absorber la luz de las lámparas. Julián nos advirtió que no nos separáramos, que no tocáramos nada que pareciera ofrenda y que, si escuchábamos voces, no respondiéramos bajo ninguna circunstancia. Ramiro se rió. Dijo que esas supersticiones eran para espantar a turistas. Julián no respondió, pero su mandíbula se tensó. Avanzamos por túneles estrechos, luego por galerías más amplias, con vigas de madera negra carcomida. En algunas paredes había símbolos tallados. Cruces torcidas, círculos con marcas dentro, figuras que no parecían españolas ni indígenas. Elisa tomó fotos, fascinada. Yo sentía algo distinto, una presión en los oídos, como si estuviéramos bajando demasiado rápido, aunque el camino era casi plano. El reloj comenzó a fallar. Las manecillas se detuvieron exactamente a las 7:13 y no volvieron a moverse. A unos 500 metros, Julián se detuvo en seco. Apagó su lámpara y nos hizo señas de hacer lo mismo. En la oscuridad absoluta, escuchamos algo que me erizó la piel. Golpes rítmicos, lentos, como si alguien estuviera usando un pico, pero demasiado profundos, demasiado lejanos y demasiado constantes. Julián susurró que no había actividad minera ahí desde hacía más de 50 años. Ramiro volvió a burlarse, pero su voz tembló. Seguimos caminando hacia el sonido, y el túnel empezó a cambiar. El suelo ya no era de tierra y piedra, sino de una superficie lisa, casi pulida. Las paredes se curvaban de forma extraña, como si no hubieran sido hechas para humanos. Empezamos a encontrar objetos antiguos. Cascos viejos, lámparas de carburo, botas, pero todas estaban colocadas con cuidado, alineadas, limpias, como si alguien las hubiera ordenado recientemente. Entonces vimos la primera cruz hecha con huesos. No eran restos pequeños. Eran fémures, clavículas, cráneos completos unidos con alambre oxidado. Elisa gritó. Ramiro ordenó seguir avanzando, diciendo que probablemente era una broma macabra de algún grupo clandestino. Julián se negó. Dijo que esas cruces no eran para asustar, sino para advertir. Según él, en los años 40, cuando aún había explotación ilegal en estas minas, comenzaron a desaparecer cuadrillas enteras. Se decía que algunos mineros habían formado una secta, convencidos de que la tierra de Pachuca hablaba y exigía sacrificios para seguir entregando plata. Mientras Julián hablaba, escuché algo detrás de nosotros. Pasos. No ecos. Pasos reales. Me giré, apunté la lámpara y vi a Ramiro pálido, sudando, mirando fijamente hacia un túnel lateral.
Dijo que alguien lo había llamado por su nombre. Dijo que la voz era la de su padre, muerto hacía 10 años. Antes de que pudiéramos reaccionar, Ramiro se separó del grupo y caminó hacia la oscuridad. Julián gritó que no lo siguiéramos. Elisa lloraba, paralizada. Yo dudé solo un segundo, pero ese segundo fue suficiente. El sonido de los pasos se multiplicó. Ya no era uno. Eran muchos. Golpes, respiraciones, susurros en un idioma que no reconocí. Las lámparas comenzaron a parpadear al mismo tiempo. En la pared frente a nosotros, apareció algo que no estaba ahí antes. Una inscripción fresca, como recién tallada, que decía con letras torcidas y profundas: ya sabe caminar solo. Y desde el túnel por donde Ramiro se fue, escuchamos un grito largo, desgarrador, que no parecía humano, que se fue apagando poco a poco, como si la mina misma se lo estuviera tragando. Ahí entendí que no habíamos bajado a explorar minas antiguas. Habíamos bajado a un lugar que seguía vivo, esperando. Y apenas era el comienzo. El grito de Ramiro siguió resonando incluso cuando ya no se escuchaba, como si las paredes lo repitieran una y otra vez, cada vez más bajo, cada vez más profundo. Nadie habló durante varios minutos. El silencio que vino después fue peor. Un silencio cargado, pesado, que me presionaba el pecho y hacía que respirar doliera. Julián fue el primero en moverse. Dijo que no podíamos quedarnos ahí, que cuando alguien era llamado dentro de esas minas, ya no había forma de sacarlo, pero que quedarnos quietos era todavía más peligroso. Avanzamos con pasos lentos, intentando no hacer ruido, aunque sabíamos que ya nos habían escuchado desde el momento en que cruzamos esa puerta oxidada. Elisa no dejaba de mirar hacia atrás, como si esperara ver a Ramiro salir corriendo en cualquier momento, riéndose y diciendo que todo había sido una broma. Yo sabía que eso no iba a pasar. En el aire había un olor nuevo, más fuerte, como a sangre seca mezclada con tierra mojada. El túnel se abrió en una cámara enorme, tan grande que la luz de nuestras lámparas no alcanzaba a iluminar el techo. En el centro había un pozo circular, perfectamente tallado, rodeado por símbolos grabados en la roca. Algunos estaban tan gastados que parecían antiquísimos, otros se veían recientes, con bordes filosos, como si alguien los hubiera marcado hace horas. Alrededor del pozo había veladoras apagadas, restos de cera, fotografías viejas, crucifijos rotos y figuras hechas con piedras y huesos pequeños. Julián se detuvo y murmuró que ese era uno de los oídos de la mina. Decía que así les llamaban los viejos, porque si hablaban ahí, la tierra escuchaba. Elisa, temblando, preguntó quién encendía las velas, quién traía las cosas. Julián no respondió. Solo señaló algo que me heló la sangre. Huellas frescas en el polvo, muchas, descalzas, de distintos tamaños, que iban y venían alrededor del pozo. De pronto, desde el fondo del pozo, subió un murmullo. No eran palabras claras, sino un coro de voces superpuestas, como rezos mal pronunciados. Elisa comenzó a taparse los oídos, repitiendo que no quería escuchar. Yo sentí como algo vibraba dentro de mi cabeza, como si esas voces no entraran por los oídos, sino directo por los huesos. Julián gritó que no miráramos al pozo, que siguiéramos caminando por el túnel de la derecha. Mientras rodeábamos la cámara, vi algo que todavía hoy aparece en mis pesadillas. Pegado a la pared, casi confundido con la roca, había un cuerpo humano. No colgado. No tirado. Integrado a la pared, como si la piedra lo hubiera absorbido. El rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, la boca abierta, los ojos sin párpados, mirando eternamente hacia el pozo. Elisa lo reconoció. Era Ramiro. O lo que quedaba de él. Su piel tenía el mismo color que la roca, y de su pecho salían vetas brillantes, como si la mina lo hubiera rellenado con mineral. Elisa gritó tan fuerte que sentí que el sonido se me incrustó en los dientes.
En ese instante, todas las veladoras alrededor del pozo se encendieron al mismo tiempo, sin fuego visible, solo aparecieron prendidas. Las voces se volvieron más claras. Ahora decían nombres. Mi nombre. El de Lisa. El de Julián. Las sombras comenzaron a moverse, separándose de las paredes, tomando formas humanas, pero deformes, alargadas, con extremidades demasiado largas y cabezas torcidas. Julián sacó una navaja y comenzó a rezar en voz alta, mezclando oraciones católicas con palabras que no reconocí. Me gritó que corriéramos, que no miráramos atrás, que no respondiéramos sin importar que escucháramos. Corrimos por un túnel estrecho, tropezando, golpeándonos contra las paredes. Las voces cambiaron. Ya no eran susurros. Eran gritos desesperados, imitando la voz de personas que amábamos. Escuché la voz de mi madre, llorando, pidiéndome que regresara, que no la dejara sola. Cada fibra de mi cuerpo quería girarse, pero algo dentro de mí sabía que si lo hacía, no volvería a salir. El túnel comenzó a descender en espiral. El aire se volvió caliente, sofocante. Elisa cayó. Cuando me detuve a ayudarla, sentí una mano fría tocar mi tobillo desde la oscuridad del suelo. No era una mano normal. Tenía demasiados dedos. Grité y pateé hasta que me soltó. Julián nos levantó casi a la fuerza y seguimos corriendo. Al final del túnel, vimos una luz tenue. Una salida, pensé. Pero al acercarnos, entendí que no era una salida. Era otra cámara, aún más antigua, con un altar de piedra en el centro. Sobre él había restos humanos recientes. Sangre aún húmeda. Y tallado detrás del altar, el mismo símbolo que había visto al inicio, acompañado de una frase clara, profunda, imposible de ignorar. Uno ya fue entregado. Faltan dos. Y entonces, algo cerró el túnel por donde habíamos venido, como si la mina misma hubiera decidido que ya no nos dejaría escapar. La sensación de claustrofobia nos golpeó de inmediato. La luz tenue que habíamos visto no era una salida, sino una especie de ritual iluminado por una energía que no parecía humana. Elisa lloraba sin consuelo, mientras Julián respiraba agitadamente, mirando cada rincón de la cámara. Yo sentí que mis piernas temblaban, y que mi corazón quería salirse del pecho. La frase en la pared se repetía en mi cabeza. Uno ya fue entregado. Faltan dos. No había dudas, el uno era Ramiro, y nos quedaban solo nosotros dos, o eso creíamos. El altar estaba cubierto de símbolos. Algunos reconocibles, otros completamente extraños, con relieves que parecían moverse ligeramente cuando los mirabas de reojo. Julián se acercó con cuidado y tocó uno de los relieves. Entonces escuchamos un susurro detrás de nosotros, suave, tentador, que decía: vengan, vengan hacia mí. Nos giramos y vimos que las sombras de antes habían tomado forma más concreta. Eran cuerpos que flotaban apenas unos centímetros sobre el suelo, sin tocarlo, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Cada uno emitía un sonido propio, un lamento mezclado con una risa, como si estuvieran vivos y muertos al mismo tiempo. Julián gritó algo en un idioma que yo no entendía y arrojó polvo de algún tipo hacia las sombras. Algunas retrocedieron, otras se dispersaron en la oscuridad, pero el efecto fue temporal. Las sombras regresaron más rápido que antes, y esta vez traían consigo un olor a putrefacción que me hizo vomitar en el suelo. Elisa gritaba y se aferraba a mí, repitiendo que no quería morir, que no quería morir, que alguien nos ayudara. Fue entonces cuando escuché el primer golpe dentro de la cámara. No provenía de las sombras, sino del techo. Una piedra se desprendió y cayó frente a nosotros, estallando en 1000 fragmentos. Julián miró hacia arriba y murmuró: no es solo la mina, todo esto está vivo. La frase me dio escalofríos. ¿Cómo podía una mina estar viva? Pero no era solo la roca.
Había algo que habitaba entre las paredes, que se alimentaba del miedo, que atrapaba a quienes se atrevían a entrar. Elisa señaló hacia un rincón oscuro y nos mostró algo que parecía imposible. Un hombre, o lo que quedaba de él, arrastrándose sobre las paredes. Su piel era grisácea, los ojos completamente negros, y de su boca salían susurros que imitaban las voces de Ramiro. Cada palabra estaba diseñada para engañarnos, para hacernos perder la cordura. Julián sacó un pequeño amuleto y lo sostuvo entre sus manos, murmurando palabras que sonaban como un conjuro. Las sombras se detuvieron por un instante, como si lo reconocieran. Pero un suspiro helado recorrió la cámara y todo volvió a moverse. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. No éramos nosotros. Era alguien más, alguien que venía desde la oscuridad del túnel por el que habíamos entrado, pero no era humano. Julián nos tomó de la mano a Elisa y a mí, y nos arrastró hacia un pasadizo que apenas había visto antes. Era estrecho, bajo, y olía a tierra mojada mezclada con algo metálico. Aquí no pueden seguirnos, dijo, pero su voz temblaba. Incluso él, que conocía las minas, parecía temer lo que nos esperaba. Mientras avanzábamos, los susurros nos perseguían, recordándonos secretos, recuerdos que no queríamos enfrentar, imágenes de personas muertas que conocíamos y que ahora nos miraban con hambre. Yo escuché la voz de mi propio padre, muerto hacía años, llamándome por mi nombre, diciendo que me entregara, que dejara de correr. Cada paso era una lucha contra el impulso de girarme, de acercarme, de rendirme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a una bifurcación. Julián dudó, escuchando atentamente. A la izquierda, pero cuidado con la corriente de aire, murmuró. Avanzamos y sentimos el cambio inmediatamente. El aire se volvió más frío, más denso, como si respiráramos dentro de agua helada. Y allí, frente a nosotros, vimos la cosa más aterradora de todas. Un túnel completamente cerrado por dentro, pero con figuras humanas atrapadas en la roca, como vitrinas vivientes, gritando en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido. Todas miraban hacia nosotros. Julián me tomó del hombro y dijo: si vamos a salir de aquí, no podemos pensar en ellos. Ninguno de estos muertos nos pertenece, pero ellos nos pertenecen a nosotros si dudamos. Esa fue la última advertencia antes de que avanzáramos hacia la parte más profunda de la mina, donde el verdadero horror nos esperaba. Porque no eran solo sombras, ni gritos, ni cuerpos petrificados, era algo que siempre había estado ahí, debajo de Pachuca, esperando a que alguien lo despertara. Entramos en la sección más profunda de la mina y de inmediato sentimos que la oscuridad ya no era solo falta de luz, sino una presencia que nos envolvía, que nos observaba desde todos lados. Cada paso resonaba de manera extraña, como si la mina misma doblara el sonido, haciéndolo más lento, más pesado, más vivo. El aire olía a metal oxidado mezclado con algo dulce y desagradable, como un perfume antiguo que recordaba cuerpos en descomposición. El pasadizo se abrió en una cámara aún más grande que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de marcas, símbolos antiguos que brillaban débilmente con un tono rojizo, como si la mina respirara a través de ellos. En el centro, un círculo hecho de huesos y piedras formaba un patrón que parecía un reloj, con marcas que giraban lentamente sobre sí mismas, como si midieran algo que nosotros no comprendíamos. Julián se acercó con cautela y susurró que eso era el corazón de la mina, el lugar donde la secta realizaba sus rituales más oscuros. El silencio se rompió de golpe con un sonido metálico. Algo cayó detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos a Ramiro, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba deformado, encogido, con la piel tirante sobre los huesos, los ojos inyectados en sangre y fijos en nosotros. No habló, pero su boca se abrió y de allí salió un grito que no era de este mundo. Julián nos empujó al suelo justo a tiempo. El sonido parecía capaz de romper los huesos.
Mientras tratábamos de levantarnos, algo se movió en el círculo del suelo. Una sombra que no tocaba nada, que parecía emerger del mismo patrón de huesos y piedras. Se alzó lentamente, tomando forma humana, pero con extremidades demasiado largas y torsos imposibles. No tenía rostro, solo un vacío negro que absorbía toda la luz de nuestras linternas. Nos rodeó, girando a nuestro alrededor en un movimiento que no respetaba las leyes de la física. Julián sacó un frasco con un polvo gris oscuro y lo lanzó hacia la sombra. Por un instante, retrocedió, pero luego pareció multiplicarse, como si el polvo la hubiera dividido en varias copias de sí misma. Los susurros regresaron, esta vez dentro de nuestras cabezas, diciéndonos cosas que no queríamos saber. Secretos íntimos, miedos profundos, recuerdos que habíamos enterrado. Cada palabra nos paralizaba un poco más. De pronto, escuchamos pasos que venían desde el túnel por el que habíamos entrado, pero no eran nuestros. Era un sonido pesado, arrastrado, como si alguien o algo caminara con las piernas torcidas y la piel arrastrándose sobre la roca. Elisa gritó y trató de correr, pero el suelo bajo nuestros pies empezó a temblar. Las paredes parecían cerrarse, aproximándose lentamente hacia nosotros, haciendo que el espacio se volviera cada vez más estrecho. Julián nos tomó a los dos de las manos y murmuró algo en un idioma extraño, formando un círculo protector a nuestro alrededor. La sombra central se detuvo, como reconociendo esa barrera. Pero los susurros siguieron, ahora más intensos, más insistentes, llamándonos por nuestros nombres, prometiéndonos cosas imposibles, ofreciendo rescatar a Ramiro si nos rendíamos. Yo sentí una mezcla de horror y desesperación. La mina jugaba con nosotros, conocía nuestros deseos y miedos más profundos, y estaba dispuesta a explotarlos. Entonces, un golpe seco resonó en la cámara. No provenía de la sombra ni de las paredes. Era desde el techo. Una piedra enorme se desprendió y cayó hacia el círculo de huesos, dividiéndolo en dos. La sombra chilló, un sonido que atravesó todo nuestro cuerpo, y por primera vez vi que se debilitaba. Julián aprovechó el momento y corrió hacia un túnel lateral que parecía menos profundo, señalándonos que lo siguiéramos. Mientras avanzábamos, las paredes temblaban a nuestro alrededor, y los susurros empezaron a transformarse en gritos de rabia. Sabía que cada segundo que pasábamos allí nos acercaba a algo peor. El túnel se estrechaba, y la luz de nuestras lámparas apenas iluminaba los símbolos que comenzaban a brillar de nuevo, ahora con un tono más intenso, casi sangriento. Y entonces lo vimos. No era humano, no era sombra, no era siquiera cuerpo. Era una figura enorme, envuelta en oscuridad sólida, con múltiples brazos que se movían por voluntad propia. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y de su boca surgían voces humanas mezcladas en un coro infernal, todas gritando, todas pidiendo algo que sabíamos que no debíamos darle. Julián gritó que corriéramos, y sin dudarlo, nos lanzamos hacia el túnel lateral. Cada paso era como nadar en una sustancia pegajosa, algo que intentaba detenernos, arrastrarnos de regreso hacia el corazón de la mina. Detrás de nosotros, la figura nos perseguía sin moverse realmente, como si la oscuridad misma nos acechara. Y en ese momento, supe que salir de esas minas no era solo una cuestión de fuerza o velocidad, era una cuestión de no perder la cordura, porque perder la mente significaba quedarse para siempre allí, en las entrañas de Pachuca. Avanzamos por el túnel lateral, pero pronto nos dimos cuenta de que no había escapatoria fácil. Cada giro nos llevaba a otra cámara, más grande y más oscura que la anterior, y las sombras nos seguían sin descanso. No importaba qué tan rápido corríamos, siempre sentíamos que algo nos respiraba en la nuca, que algo invisible nos rozaba la piel. Julián murmuraba palabras incomprensibles, sosteniendo el amuleto con fuerza, y por momentos parecía que la barrera funcionaba hasta que un nuevo sonido irrumpió. Un coro de risas y llantos que venían de todos lados a la vez.
La siguiente cámara era distinta. No era solo roca. Parecía estar construida con huesos. El suelo crujía bajo nuestros pies, y cada pisada hacía que los huesos se movieran ligeramente, como si la cámara misma respirara. En el centro había un altar cubierto de una sustancia oscura, espesa, que parecía viva. Julián se acercó y apenas tocó la sustancia con la punta de sus dedos, los símbolos de la pared comenzaron a arder con un rojo intenso, y las voces a gritar, pero esta vez en un solo idioma. Un idioma que entendí sin querer. Entréguense, entréguense, entréguense. Elisa comenzó a llorar, repitiendo que quería salir, que quería vivir. Yo sentí que mis piernas se congelaban, que cada intento de moverme era resistido por un peso invisible. Julián gritó que eso era lo que la secta llamaba la prueba final, que solo los que resistían la locura podían salir y que cada segundo que dudábamos, la mina nos reclamaba un pedazo más de nuestra alma. De pronto, del altar surgió una forma. Alta, cubierta de sombras, con múltiples ojos que parpadeaban en lugares imposibles, cada uno observándonos, evaluándonos, decidiendo nuestro destino. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el aire se volvió más denso, más pesado, hasta que parecía que íbamos a ahogarnos sin estar bajo agua. Julián nos tomó de las manos y nos obligó a cerrar los ojos, murmurando con fuerza. No los vean, no los vean, no los vean. Algo nos agarró. No era un brazo, sino cientos de manos invisibles que tiraban de nosotros hacia el altar. Grité, forcejeé, pero era inútil. Julián seguía murmurando, y pude sentir cómo la energía de su voz se mezclaba con la nuestra, creando una especie de campo que nos mantenía en pie, aunque el dolor y la presión eran insoportables. De repente, escuchamos un sonido metálico. Un golpe fuerte, seco, que rompió la tensión en la cámara. Algo cayó desde el techo y rebotó en el suelo, provocando que la figura se tambaleara y retrocediera. Era una pieza de metal vieja, probablemente de los antiguos mineros, pero en ese instante parecía una bendición enviada desde fuera. Julián aprovechó para empujarnos hacia un túnel pequeño que había pasado desapercibido antes. Corran mientras puedan, no miren atrás, gritó, y comenzamos a arrastrarnos por el estrecho paso. El túnel nos llevó a un espacio más bajo, con un aire más fresco. Por primera vez desde que entramos, sentí que podíamos respirar un poco mejor. Pero no había calma, solo un silencio expectante, como si la mina estuviera evaluando nuestro progreso. Allí, en una pared, vi grabadas más palabras. Quien logra salir paga el precio y nunca está solo. Julián nos explicó, con voz temblorosa, que esas minas no olvidaban. Que quienes lograban escapar llevaban consigo algo, una sombra, un eco de los que habían caído antes. Ramiro era solo el primero, y nosotros éramos los siguientes en la lista. No era solo el miedo lo que quedaba atrapado en la mina, sino algo más profundo. Un fragmento del alma de quienes habían osado profanar el lugar. A medida que avanzábamos, escuchábamos de nuevo los pasos detrás de nosotros, más cercanos, más pesados. Y esta vez, junto a ellos, un susurro que parecía provenir del mismo aire. Uno más. Supe entonces que la única forma de sobrevivir era enfrentar algo que no éramos capaces de comprender del todo. La mina exigía un sacrificio, y si queríamos salir con vida, tendríamos que ofrecer algo de nosotros, o perder todo, incluso nuestra propia humanidad. El último tramo fue el más aterrador. El túnel se estrechaba tanto que apenas podíamos movernos, y el aire era casi irrespirable, denso, cargado de un olor metálico que quemaba la garganta. Los susurros nos seguían, cada vez más claros, mezclando nuestras voces con las de los que habían sido atrapados antes. Uno más repetían, y sentí como algo invisible tiraba de mi brazo, intentando detenerme, arrastrarme hacia atrás. Julián nos tomó de las manos y avanzó sin mirar atrás. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano.
El suelo comenzó a vibrar, y de repente, la mina pareció abrirse bajo nosotros. Piedras se desprendían, paredes temblaban y un rugido profundo nos atravesó, como si la tierra misma estuviera viva y nos reclamara. Elisa gritaba y lloraba, y yo solo podía repetir su nombre, tratando de mantenernos unidos mientras la oscuridad nos envolvía por completo. Después de lo que parecieron horas, vimos un punto de luz. Una luz blanca, cálida, que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes en la mina. Nos arrastramos hacia ella, jadeando, casi sin fuerza, y al acercarnos, sentí algo rozar mi cabeza, algo frío, pegajoso, que me susurró mi nombre. Era un recordatorio de la mina, de lo que habíamos dejado atrás. Al salir, la luz nos cegó por un instante. Estábamos en un túnel abierto que desembocaba cerca de un viejo patio de la mina, cubierto de maleza y polvo. No había sombras, no había susurros, solo el viento moviendo las hojas. Nos caímos al suelo, temblando, mirando alrededor. Julián no dijo nada, pero sus ojos tenían un brillo distinto, como si hubiera visto algo que nosotros apenas podíamos comprender. Elisa lloraba abrazada a mí, murmurando que queríamos salir de ahí para siempre. Miré atrás y vi algo que me heló la sangre. La entrada por la que habíamos venido estaba completamente sellada con piedras y barro, como si nunca hubiera existido. Nada ni nadie podía entrar ni salir por ese lugar nuevamente. La mina nos había dejado ir, pero había tomado su precio. Ramiro no estaba. Nunca lo encontraríamos. Su voz, sus gritos, su cuerpo, todo se había quedado allí, absorbido por la oscuridad que habitaba en los túneles secretos de Pachuca. Y yo sentí, con un terror que no podía explicar, que algo nos había seguido afuera. Un peso, una presencia invisible, como un eco de la mina, que nos recordaría para siempre que habíamos sobrevivido, sí, pero a cambio de algo que no podíamos recuperar. Caminamos por la ciudad, el sol empezaba a salir, y todo parecía normal. La gente pasaba sin notar nada, la vida continuaba, pero nosotros éramos distintos. Algo nos acompañaba. Algo que nos recordaba, cada noche, cada sombra, cada silencio. Que la mina nunca olvida, que la mina siempre observa, y que el precio de sobrevivir a sus secretos nunca termina. Nunca hablamos de lo que pasó allí. Y aunque intentamos volver a nuestras vidas normales, sabíamos que la oscuridad de las minas de Pachuca ya estaba dentro de nosotros, esperando el momento de reclamar el resto. Si cerrarás los ojos y escucharas atentamente, podrías oír, incluso hoy, los susurros de la mina. Porque la historia no termina con la salida, solo empieza para aquellos que fueron tocados por ella.